Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Como ustedes bien lo saben, la lección del día de hoy se titula Maldito en un madero. Y esta lección nos habla acerca de Gálatas, el capítulo 3, los versículos 1 al 14. ¿Cómo se sentirán ustedes si tienen un compañero amoroso, una compañera amorosa, y les vive diciendo todo el tiempo que los ama o que las ama, pero realmente no lo demuestra? Y que con cada acción que hace, tal vez dice lo contrario. Creo que estarían bastante desilusionados o tal vez no lo creerían. Y eso justamente es lo que sucedió con los Gálatas, que vivían en un lugar que que Pablo ya había visitado y que había evangelizado. La epístola de Pablo a los Gálatas se escribió para los cristianos judíos que se estaban desviando del Señor. ¿En qué sentido se estaban desviando? Porque se estaban apoyando nuevamente en las obras de la ley de Moisés. El apóstol Pablo procuró corregir ese problema al recalcar la diferencia entre lo que es gravoso, es decir, el yugo, que él llama yugo, de la ley de Moisés, que conducía al cautiverio espiritual, y obviamente el Evangelio de Jesucristo, que conduce a la libertad espiritual. Estudiar esta epístola puede ayudar a los cristianos a comprender mucho mejor lo que consiste el Evangelio de Cristo Jesús. Posiblemente Pablo escribió esta epístola a los Gálatas mientras viajaba por Macedonia durante su tercer viaje misional, cerca de más o menos el año 55 al año 57 después de Cristo. Hay alguna incertidumbre en cuanto a qué iglesias estaba dirigida esta epístola, ya que habían varias iglesias en Galacia y habían unas en el norte que Pablo ya había visitado primero, pero también habían otras que estaban en la frontera con Frigia que Pablo visitó también en su primer viaje misional. En cualquiera de los dos casos, Pablo ciertamente visitó las iglesias galatas también en su segundo viaje y obviamente en su tercer viaje. Ahora, Pablo escribió a los santos de Galicia porque a él le preocupaba mucho y profundamente qué estaban ellos haciendo ahora. Se estaban alejando del Señor al seguir las enseñanzas de algunos que procuraban pervertir el Evangelio. Los cristianos judíos estaban enseñando a los cristianos gentiles una falsa doctrina que tenían que ser circuncidados y observar los requerimientos rituales de la ley de Moisés a fin de ser salvos. Y obviamente algunos santos galatas habían adoptado las enseñanzas de estas personas. Por lo tanto, Pablo se preocupa ahora para escribir esta epístola con varios propósitos. El primero fue el de defenderse a sí mismo de las acusaciones falsas que estaban levantando estos falsos profetas. Punto número 2, porque él quería enseñar que todas las personas, ya fueran judías o gentiles, son salvas por la expiación de Jesucristo, al poner su fe en Jesucristo en vez de confiar en las obras de la ley de Moisés, lo cual los Gálatas ahora estaban haciendo tristemente por la influencia de algunos personajes nefastos que los estaban visitando y los estaban desevangelizando. Pablo también escribe esta epístola para aclarar el papel de la ley de Moisés en el plan de Dios. Y también la escribe con el propósito de distinguir entre el antiguo convenio que Dios hizo mediante Moisés y el nuevo convenio que hay con Cristo Jesús. Ahora, es importante notar lo que Pablo nos presenta en esta epístola y en estos versículos de Gálatas el capítulo 3. Dice el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas habían demostrado su falta de entendimiento al ceder ante la influencia de esos falsos maestros. Y no había ninguna razón válida para que hubiesen decidido renunciar a la salvación exclusivamente por fe. Ellos, cuando Pablo les dice quién os fascinó, les escribe esta epístola con la esperanza de que comprendieran su inconsecuencia con lo que habían recibido por parte de él y que el hecho de que se apartaran del evidente error en que habían caído. Tenían también que haber estado sometidos a alguna influencia ajena a la razón, porque ésta condenaba su proceder. Así entonces su elección no podía haber sido el resultado de un sano juicio basado en los hechos, sino porque alguna influencia negativa ellos habían recibido.
Los gálatas no podían o pretender que ignoraban las verdades del evangelio, pues Pablo se las había presentado con mucha claridad, que era como si hubieran visto a Jesús con sus propios ojos. Y en este punto central, cuando dice: ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado? Pues Jesucristo había sido presentado entre ellos como crucificado. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo y la convertía en el centro de su predicación. Ahora, los gálatas habían entendido el significado de la muerte de Cristo y ellos sabían que les había sido hecha tan real como si la hubiesen contemplado con sus propios ojos, porque Pablo era muy diestro en su explicación. Ellos también habían aceptado ese sacrificio como necesario para su justificación. Así que, ¿cómo podían aceptar ahora esas falsas doctrinas como si todo lo que Pablo les hubiera enseñado era pura fantasía? Por lo tanto, Pablo insiste en el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. Si los gálatas contestaban esta única pregunta que ahora les hace, guiándose por el razonamiento que sigue, sería suficientemente verdad para convencerlos de su error. Además, les dice que ellos sabían claramente: recibiste el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo prometido por Jesús antes de que regresara a su Padre. Y esto lo encontramos en Juan el capítulo 14 y los versículos 16 al 17. El Espíritu convencería de pecado y dirigiría a los hombres a Cristo y los guiaría para que entraran en la verdad. Así que los gálatas creyentes habían experimentado la conducción del Espíritu en su vida y habían sido testigos de la manifestación de los dones del Espíritu y el cambio que ellos habían tenido en su proceder. Así que, ¿cómo era posible que ahora se hubiesen ido por otro lado y hubiesen desvirtuando el evangelio que Pablo les había predicado? Esto había sucedido después de que aceptaron el evangelio en Cristo, como les había enseñado Pablo. Así que no podía haber incertidumbre en cuanto al origen de esas bendiciones espirituales. La fe resulta del oír el evangelio, y al oír el evangelio es acompañado por la fe. Mediante la fe, los gálatas habían aceptado la salvación como la de Jesús y habían experimentado las bendiciones que el mismo Cornelio también había recibido cuando Pablo lo visitó. Habían aceptado la instrucción de Pablo acerca de la justificación por la fe y la habían sentido en sus vidas. Por eso entonces Pablo le dice en el versículo 6: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La vida cristiana es una experiencia espiritual que comienza cuando el Espíritu convence al corazón de pecado y continúa con la convicción divina de la vida por las sendas de justicia. Así que los gálatas ya habían recibido las ricas bendiciones de Dios y también habían recibido muchas pruebas de la presencia divina en medio de ellos, su conversión, su santificación. Pero eso era solo el comienzo. Ciertamente entonces era extraño que le dieran la espalda así de esa forma al verdadero evangelio, precisamente cuando habían comenzado a llevar una vida según el plan establecido para ellos y según las bendiciones que habían recibido al abandonar lo que antes tenían en sus vidas. Es decir, esos conceptos materiales legalistas del judaísmo. Entonces Pablo en el versículo 4 dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Esta palabra padecido también se puede traducir como soportado. Los gálatas, como otros cristianos, sin duda habían sufrido mucho por aceptar el cristianismo. Habían sufrido persecuciones, padecimientos, que no se registran en el libro de los Hechos, pero que eran conocidos públicamente. Por ejemplo, los tesalonicenses fueron perseguidos, lo dice 1 Tesalonicenses 2:14. Pablo se refiere directamente aquí a los sufrimientos de los cristianos que soportaban por el evangelio en todas partes, no solamente los tesalonicenses, sino aquí los gálatas también habían padecido esa persecución. Así que, dice Pablo, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Para qué habían sufrido tanta persecución por la verdadera fe viva en Jesucristo, si ahora estaban dando un paso hacia un lado y estaban pretendiendo que podían ser salvos por la ley? Nadie es salvo por la ley. La ley es el fruto del enamoramiento que yo tengo por Cristo Jesús.
Es decir, cuando yo amo al Señor, al ver todo lo que Él ha hecho por mí, por los favores que recibo en mi vida, cuando yo entro en comunión con Él, entonces da como resultado el que para mí el guardar la ley sea fácil y sea delicioso, no sea una carga. Dice entonces Pablo, fue en vano, si es que realmente fue en vano, dice el versículo 4. Si su vida anterior, guiada por el Espíritu Santo, había sido un error, entonces habían sido vanos todos los sufrimientos que habían padecido por su fe. Pablo esperaba sinceramente que ese sufrimiento no hubiera sido en vano y que los gálatas aún reconocieran su error y se volvieran a su lealtad anterior. Por lo tanto, encontramos en el versículo 5 que dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta Pablo. Este suministra también se puede traducir como os otorga. Pablo y su ministerio había sido un testimonio de fe salvadora y del poder del Espíritu que obra en la vida de una persona. Y ellos también lo habían padecido por sí mismos. Así que es una evidencia clara de que por la fe se recibe el Espíritu Santo y se lleva a los pies de Cristo. Los gálatas con sinceridad hacían frente a estas preguntas, pero si lo hacían, no habrían tenido ninguna dificultad en responder las preguntas de los versículos 2 y 4. Para Pablo era evidente el instrumento que él era, por el medio del cual Dios concedía ese notable evangelio que daba como resultado los dones que el Espíritu Santo da. Pablo entonces destaca que su ministerio es un ministerio sufrido, es un ministerio llevado por la fe en Jesucristo. Y la respuesta de ellos ante este ministerio de Pablo había sido que dependiesen completamente de su fe en un inicio, pero ahora se convertían en que dependían completamente de un sistema legal donde la salvación es por ley. Nadie entonces se salva por ley, pero la ley hay que guardarla como fruto, es decir, hace parte del paquete. Así entonces, a partir del versículo 6, lo que hace el apóstol Pablo es darle el ejemplo de Abraham, el cual dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ocasiones nosotros tenemos la misma experiencia hoy en día. Hay muchas personas que aceptan a Cristo Jesús de corazón dentro de la iglesia y tristemente cuando llegan otras personas las empiezan a influenciar y hasta los sacan de la iglesia y los llevan hacia otros senderos. ¿Qué pasó con ese primer enamoramiento? ¿Qué pasó con esa primera entrega con el Espíritu Santo? Nuestra fe debe ser viva, eficaz y duradera. Así que el que evangeliza, el que da el evangelio, tiene que dar un evangelio que soporte, que lleve o que sea consciente de los ataques que va a recibir esa persona que está siendo evangelizada luego de que se bautice. La evangelización no termina cuando la persona se bautiza, sino que se evangeliza a alguien y luego de que se ha bautizado se continúa dándole un asesoramiento espiritual para que esta persona no caiga en esos errores y pueda crecer entonces en el Espíritu, en santidad y en completa entrega a Dios. El ministerio de Pablo nos enseña a través de la epístola de Gálatas que nosotros como evangelizadores y como misioneros tenemos una gran responsabilidad. No solamente de dar las comunes lecciones que se le da a una persona para bautizarse, sino que luego de su bautismo se le debe seguir asesorando y acompañando en ese proceso porque ahora hasta ahora ha nacido en la fe. Es un bebé en el cristianismo. Tenemos nosotros entonces como fundamento esencial el ser verdaderos misionarios a tiempo y fuera de tiempo y permitir que nuestros hijos espirituales crezcan fuertes en la fe. Que el Señor les bendiga.